No sé si ese grupo o otro grupo está interesado también en repasar en estos momentos el elegir de la clase anterior. Ah, de la clase anterior. Sí, 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 sí. ¿Se pueden escribir en el chat o activar el audio para que me confirmen, por favor? Ok, listo. Listo, listo. Entonces lo repito esa parte, ¿ok? Ok. Lo primero que se debe entender, igualmente si es que tiene algunas consultas dentro de este proceso, porque sé que también ya algunos grupos ya lo han terminado también, pero los que no, por ahí, si es que tienen algunas consultas, las hacen saber, ¿ok? No esperen necesariamente hasta el final. Por ejemplo, ¿dónde partimos justamente el tema de los datos, de la descarga de los datos? Entramos a la página que les había proporcionado. Esta es básicamente la página. Y por ejemplo, particularmente para el caso del viento, lo que van a hacer es seleccionar, por ejemplo, pueden seleccionar lo que es el viento zonal y el viento meridional. Estos componentes son las que justamente admitimos a alguien. Ok. Estas son las dos componentes del viento en general. Entonces, sí o sí deben tener dos archivos que descarguen por cada nivel. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos, queremos el viento zonal, elegimos el nivel determinado, podríamos elegir, por ejemplo, 250 hectopascales o milibares, elegimos el día, pongamos que es 2020, 1 de enero de 2020. Ojo que el trabajo es solamente el cálculo de divergencia y la convergencia al día de, ¿ok? Es solamente un día en particular que es el día principal que se les estableció al inicio. Entonces, colocamos la fecha, queremos el promedio, todo lo demás es simplemente un tema de visualización en la página. En realidad esto no es necesario cambiarlo. Y podemos elegir, hay dos opciones en esta parte para elegir el área. Podemos simplemente elegir todo el mundo por defecto, que sería esta opción de acá, dice All, o podemos elegir la opción personalizada, que implicaría justamente colocar las latitudes y longitudes que hemos establecido también en el trabajo. Entonces, podríamos simplemente colocar para todo el planeta y le damos en crear la figura. Entonces, con eso ya vemos esto, por ejemplo, este es el viento, esto, este es el viento zonal, es decir, el viento zonal es el U en 250 hectopascales. Como saben, el viento es U y B. Entonces, luego faltaría también descargar la componente meridional del viento. ¿Ok? Esta es simplemente la gráfica y lo que nos interesa netamente es poder descargar esta parte de acá. Acá dice obtener una copia del archivo de CDF usado para esta figura. Simplemente le dan acá y eso se va a descargar automáticamente. Y como ven, esto se descarga automáticamente.
Por ejemplo, esa descarga que he realizado es este archivo de acá, es lo que acabo de descargar, y te sale un archivo simplemente por defecto, ¿ok? Lo único que van a hacer, cambiar el nombre, porque no es un, un nombre adecuado para usarlo. Entonces, simplemente le damos cambiar de nombre y le vamos a colocar por ejemplo, lo que hemos colocado en el script es esto de que es la componente zonal del viento y el nivel. Simplemente como un ejemplo, en realidad ustedes pueden cambiar el nombre a lo que más les acomode. Lo que sí se mantiene es la extensión .nc. Ese .nc implica que es un archivo netcdf, es el tipo de archivo que estamos leyendo justamente para ver datos espaciales. Entonces, lo mismo vamos a hacer para la componente meridional. Volvemos acá y simplemente lo único que vamos a cambiar es viento meridional. Y con eso ya le damos igualmente crear el gráfico. Y esto es la componente del viento meridional, es decir, norte-sur del viento en todo el mundo, básicamente. Y en ese nivel. Igualmente le damos descargar una copia y básicamente con eso ya tenemos los dos archivos netcdf que necesitamos. Como les digo, esto es por cada nivel hectopascal, por cada nivel isobárico. Entonces, necesitamos de igual manera para 500 y para 925 hectopascales, para esos tres niveles. Por lo tanto, van a ser 6 archivos netcdf que tienen que descargar. ¿Ok? Puede ser para todo el mundo o para el área particular que ustedes requieren analizar. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Entonces, si es área particular, podemos usar la longitud y la latitud que está en las indicaciones, ¿no? No te escucho también un poquito. Ya, a ver. ¿Puedes repetir, por favor? Según lo que veo y comentó, usted está usando de todo el mundo, pero nosotros también podemos usar de frente, poner la latitud y la longitud que nos dio en las indicaciones, ¿no? En el Sí, CDF. sí, tal cual. Ya listo. Porque eso se reduciría solamente más o menos a Sudamérica por ahí. Exacto. Sí. Es, podemos descargar de todo el mundo y al momento del script en Python decirle solamente quiero que me grafiques esta región en particular. O Pero para seguirle los pasos a usted, descargo de todo el mundo mejor, ¿no? puede ser ambos en realidad. El script está para todo el mundo, ciertamente, el que está en lo que hemos hecho en la clase pasada. Uh-huh. Podría ser una opción, pues capaz para no complicarse, pero es indiferente en realidad. Podría simplemente descargar tu área en particular y ya simplemente en el script ya no decirle el área ni latitud ni longitud específica, simplemente copiar todo lo que estás descargando ahí. Es indiferentemente del camino que tomes. La idea es que ciertamente presentes el área en particular que estamos estudiando. Igual no va a afectar mucho entonces, ¿no? No, no, en realidad eso no afecta en nada. Ya, listo. Gracias, profesor. ¿Qué huele? Listo. ¿Alguna consulta de la parte de descarga de del modelo tal cual? Bien, entonces vamos al script en todo caso. Entonces simplemente voy a cargar los archivos. Ajá, ahora sí. Listo. Bien. Ya hemos cargado los archivos.
Estos son los tres archivos, bueno, viento zonal, viento meridional y bueno, este archivo de presión, que es justamente la primera parte que vimos, ¿ok? Entonces, lo primero es importar las librerías que vamos a utilizar. En el caso justamente de Python, ciertamente hay más librerías, pero lo que estamos utilizando son de las más comunes justamente que se utilizan para analizar ese tipo de información. ¿Ok? Entonces, esta librería del CartoPy es útil justamente para ver mapas espaciales, para ver el tema de los países, sus límites, la orografía, el tema de continente, de océanos, toda esa limitación geográfica, eso nos facilita justamente esa librería de CartoPy. Entonces, en este caso, como no es una librería que está instalada por defecto, cuando nosotros descargamos, utilizamos Python, hay librerías que ya se descargan por defecto, ¿no? Dentro de la raíz del propio sistema. Pero hay otras librerías ciertamente que no son tan comunes, podría decirse, a nivel general, y es necesario instalarlas para poder utilizarlas. Entonces, una manera de instalarlas es usando justamente este comando, el pip install, y le colocamos el CartoPy. Esta librería del MedPy nos es útil para hacer los cálculos de los parámetros. Entonces, por ejemplo, esta librería hemos utilizado para el cálculo de divergencia y de la convergencia. Simplemente esta librería nos va a requerir que le demos los datos de viento zonal y meridional en un formato adecuado. Y si es que le damos en el formato que esta librería lo requiere, esto calcula directamente la divergencia y la convergencia. Ahora, si por ejemplo vemos, a ver, MedPy, solamente para que tengan una idea de lo útil que es justamente esta librería, es que claro, no solamente nos sirve, en este caso solamente lo estamos utilizando para ejemplo la divergencia y la convergencia, pero hay muchísimas variables que esta librería también los calcula. Por ejemplo, el tema de vorticidad que también hemos visto, simplemente es un comando diferente, pero es el mismo formato que está requiriendo. Entonces, así como esto, hay muchísimas otras condiciones que nos permiten justamente trabajar esta librería también para convertir unidades. Queremos, por ejemplo, convertir acá el tema de pulgadas, el tema de precipitación a milímetros, lo convierte directamente. No es necesario que uno lo esté haciendo la conversión, eh, el, el factor de conversión. Entonces, hay cosas que ya están definidas dentro de justamente de esta librería que son bastante útiles. Sobre todo las librerías son una especie de paquete que ya tienen justamente programado todo. Bueno, programado justamente lo particular que está viendo esa librería y nos facilita para el tema de los cálculos. Entonces, eso es netamente el tema del MedPy, que seguramente en un futuro van a ver también esta librería, pero van a ver otras herramientas que también tienen esta librería. No solamente el tema de divergencia y convergencia que estamos viendo nosotros. ¿Ok? Instalamos el MedPy. Y otra librería importante que no hemos utilizado
anteriormente es este de acá, el XArray. Esta librería, en realidad, es la que nos permite poder leer los datos espaciales, los netcdf. Es gracias justamente a esta librería que podemos leer estos archivos que estamos descargando. Entonces, esas tres son básicamente librerías nuevas que estamos utilizando para esta clase. Y bueno, básicamente ya vamos a todas estas librerías para poder utilizarlas. ¿Ok? Pasamos directamente al tema de divergencia-convergencia, que es lo interesante justamente de lo que quieren ver para el trabajo final. ¿Ok? Esto para darles un poco más de tiempo al tema de las preguntas que puedan tener por ahí. Pero si es que no, si es que tienen alguna consulta con respecto al tema de la presión, que es toda la parte previa, igualmente me indican, ¿ok? Porque toda la parte previa es simplemente cómo se le cambia el color, cómo le colocamos netamente el tema de la área en particular. Sí, y eso básicamente. Y son básicamente algunas características adicionales como el tema del continente, el tema de la parte de línea de costa, del océano, cómo se pueden justamente colocar máscaras para mejorar los gráficos que estamos analizando. ¿Ok? Si que tienen una consulta con respecto a eso, me lo hacen saber, pero vamos de frente al tema de divergencia y convergencia. Entonces, primero es leer los datos. Como ven, es bastante sencillo poder leer los datos. Colocamos la librería que es el XArray y colocamos este comando de acá. Y esto básicamente te lee justamente el archivo netcdf. Este archivo netcdf, que es el viento zonal de todo el mundo, le vamos a llamar como ds2. Y a este archivo del viento meridional le vamos a llamar ds3. ¿Ok? Y básicamente acá le doy OK. Quiero ver qué contiene el archivo ds2, que es el viento zonal. Y bueno, esto nos dice que este archivo contiene un solo tiempo. Es correcto, porque solamente hemos descargado un solo día. Tiene 73 latitudes y tiene 144 longitudes. Y acá me dice, el tiempo este día es el 28 de mayo del 2021. Es para ese día que yo descargué anteriormente, y es justamente porque estamos leyendo esa fecha. La latitud era 73 y va desde 90 positivo hasta menos 90. Es decir, está yendo desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur cada 2.5 grados. ¿Ven justamente la variación? Si por ejemplo le coloco acá, bueno, van a ver en esta parte de acá, van a ver cómo varía justamente todas estas coordenadas, estas dimensiones ciertamente de la latitud. 97, 87.5, 85, 82.5, 80 y así sucesivamente. Hasta menos 90. Acá está el cero, acá está el Ecuador básicamente, y todo esto es el hemisferio sur y todo esto es el hemisferio norte. ¿Ok? Entonces, todos estos datos en total son 33 datos que tenemos de latitudes, y esto es lo que justamente presenta acá. Luego tenemos las longitudes, de igual manera. Tenemos en este caso desde 0 hasta sería 357.5. Bueno, en realidad es de 0 hasta 360, pero 360 también nuevamente llega a ser el 0. Como que le da la vuelta a todo el mundo y justamente es la misma longitud. Entonces, en este caso, de igual manera, varía cada 2.5 grados en caso de longitud. Es 0, 2.5, 5, 7.5, 10 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces tenemos 144 registros de longitudes que tiene este archivo y tiene una variable que es justamente la que vamos a displayar, la que vamos a graficar.
que es el tema de el viento en U, el viento zonal. ¿Ok? Tiene este nombre, es el nombre que simplemente le han colocado en este modelo. Y básicamente algo también interesante de acá es el tema de las unidades. Es viento zonal en metros por segundo. ¿Ok? Tengan en cuenta eso si es que realizan algún tema de conversión de unidades. Por ejemplo, si dado el caso, capaz para este u otro proyecto a futuro, por ejemplo, estoy analizando el tema de la corriente en chorro, saben que la corriente en chorro se define en base a, al menos la parte de teoría, en base a un umbral de nudos, 70 nudos por el general. Entonces hay que hacer justamente la conversión para que se pueda tener las mismas consideraciones, ¿ok? Tengan en cuenta siempre el tema de las unidades. Y bueno, todo esto son condiciones netamente propias del archivo que no son tan importantes en estos momentos. Y de igual manera tenemos para DS3, que es el archivo del viento meridional. Tenemos las mismas consideraciones y lo único que va a cambiar en este caso es el nombre del archivo, el nombre de la variable que contiene ese archivo. En este caso, como es un viento meridional, ya no es U, sino es simplemente B. ¿Ok? Todo lo demás es básicamente lo mismo. Entonces, lo siguiente ya viene la parte de la cómo se puede displayar esta. Primero, estos archivos. Entonces, lo primero que debemos definir ciertamente es la variable. Entonces, queremos definir la variable que vamos a graficar y para eso colocamos, por ejemplo, este es un nombre cualquiera en realidad, y yo le estoy colocando este nombre. Yo le puedo cambiar esto, por ejemplo, a este nombre de acá, si deseo, pero si cambio acá, ciertamente tengo que cambiar luego dónde estoy llamando ese archivo. Ok, acá es wn2, acá sería el cambio. Ok, el nombre es lo de menos, es un nombre que yo estoy definiendo. Seleccionamos luego entonces el dataset, que es el dato que estamos utilizando, el DS2 o DS3, la variable, DS2 contiene la variable de WND, entonces esta es la manera de leer en Python, ciertamente, ds2.wnd, y luego seleccionamos el tiempo, que es este de acá. Como solamente es un tiempo, en realidad acá no habría problema, pero muchas veces, y lo más común en realidad es que cuando uno descargue una gran cantidad de tiempos, varios años por lo general. Entonces, ahí sí es bastante importante definir el tema de cuál es el tiempo que vamos a analizar. En nuestro caso solamente es un tiempo, así que no habría ningún problema, pero esa es la manera correcta de escribirlos, ¿ok? Y esto simplemente es una manera para poder leer de la mejor, para representar mejor el tema de la gráfica por acá. Así que eso simplemente se mantiene tal cual, no lo consiguen en estos momentos. Les comentaba en el tema de, para definir el tema de lo que es la divergencia o la convergencia, se trabaja en función de base diferenciales. Por ejemplo, vamos a buscar acá.
En realidad, vamos a buscar el término más sencillo en realidad que hemos visto en clase. Lo que pasa es, por ejemplo, que la divergencia tiene varias dimensiones y nosotros solamente hemos visto una dimensión de ellas. ¿Ok? Por eso que no quiero mostrarles ahora toda la ecuación completa que debería ser tal cual, sino simplemente la componente que estamos interesados en la parte de metrología, o al menos la principal, digamos. Ok, vamos a buscar, a ver, un ratito. Ya. Mira. Ok, no encuentro el tema directamente de la ecuación sencilla ahorita, pero bueno, digamos que es básicamente, ok, digamos que es esta de acá, ok, esta de acá. El tema de divergencia del viento y de la forma que estamos ciertamente interesados en la parte vertical, que es el movimiento justamente atmosférico, se define justamente de esta manera. Esta es la divergencia horizontal y esto se define como el cambio de U en el eje de X. Es decir, cómo varía el viento zonal en la dirección en el X, en el eje X, ¿ok? Y la otra parte es cómo varía el viento meridional, perdón, el viento zonal, este viento meridional, cómo varía el viento meridional en el eje Y. Entonces, ese cambio de cómo varía el viento zonal o el viento meridional en esos ejes predeterminados nos da justamente el tema de la divergencia. Entonces, nosotros lo que estamos ahora calculando en el script es estas componentes de acá, el dx y el dy, el diferencial de x y el diferencial de y. Y eso es justamente lo que estamos definiendo de esta manera de acá. Ese diferencial de x y diferencial de y se define en base a latitudes y longitudes, puesto que esos son justamente el eje x y el eje y en nuestro mapa. ¿Ok? Entonces, la librería justamente de MedPy nos permite poder calcular estos diferencial de x y ese diferencial de y en base a este comando de acá. Le colocamos simplemente el tema de latitud y longitud, que es ese nombre de acá. Y en base a eso ya define el tema diferencial de x y el diferencial de y. Solamente como para que vean un ejemplo, a ver, de lo que se está... Por ejemplo, si yo defino esto de acá, justamente me muestra cuáles son todas las latitudes que se presentan en ese archivo del dataset que estamos leyendo. Pero como justamente muestra un archivo del Exarray, le colocamos el tema de valores
Es decir, solamente quiero que me muestre los valores de todo este archivo. Solamente quiero esta parte de acá, es lo que me interesa. Y lo mismo va a pasar justamente para el tema de longitudes. Simplemente cambio acá. Pues, y de esta manera ciertamente ya estoy extrayendo todas las dimensiones, latitudes y longitudes del archivo. Y de esa manera simplemente ya con esta librería de acá, con este comando de acá, puedo definir los diferencial de X y el diferencial de Y. ¿Ok? Cada vez que en realidad que no entienda alguna parte capaz del código, porque de igual manera estamos generalizando varias cosas, siempre abren otra línea de comando y prueben qué es lo que hace ciertamente cada una de esas partes. Aparte, otra línea de comando por acá y miren qué es lo que está haciendo esa línea de código. Y así pueden ir probando cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden empezar, como les decía, con DC2. Y ese DC2 muestra todo el archivo que estamos leyendo. Y claro, ahí le podemos ir aumentando. Ok, quiero el tiempo, por ejemplo. Y solamente me muestra justamente ese campo de viento que tiene ese dataset. ¿Ok? De esta manera puedo ir descubriendo qué exactamente hace el código también cuando hay alguna parte capaz que no entiendan dentro de todo el script. ¿Ok? Ok. Esto ciertamente es simplemente una notación cuando cada vez que queremos hacer una gráfica. Esto en realidad no van a cambiar básicamente, no van a cambiar nada, solamente podrían cambiar en este caso el tema de la proyección, pero todos estamos trabajando con la misma proyección dentro de este mapa, así que déjenlo tal cual, eso no da ningún cambio. Y básicamente el tamaño, eso sí, esto podría cambiar para que simplemente esta figura de acá se vea más grande o se vea más pequeña. Esta figura que va a salir como resultado pueden hacer que sea mucho más grande o mucho más pequeña de acuerdo justamente a estos valores que van a colocar acá. ¿Ok? Es simplemente eso de ahí. Luego viene el área de interés. Y acá es justamente lo que deben colocar ustedes. Primero viene el tema de longitudes. Como recuerdan, en el archivo, en este dataset que estamos leyendo, las longitudes van desde 0 hasta 360. Sí. Pero lo que yo les he dado justamente dentro del trabajo final es las longitudes entre menos 180 hasta 180. Lo que simplemente tienen que hacer ustedes es convertir esa longitud de 0 a 180, pásenlo a 0 a 360. Es simplemente conversión. Cuando ustedes justamente pueden colocar y, bueno, hay muchas opciones de convertir inclusive en la web, así que eso no hay ningún problema. Lo que sí tienen que definir es que sea ciertamente el área Sudamérica, que es el área de interés. Si es que no se ve el área de Sudamérica, significa que hay algo, justamente hay un problema dentro de esa conversión. Ahí es donde tiene que tener cuidado. ¿Ok? Y luego viene el tema de las latitudes. En este caso, le he colocado desde latitud de 15 norte hasta menos 70 grados sur. Y esto ciertamente depende mucho, tanto de la latitud como de la longitud, depende mucho de cómo están ordenados nuestros datos. Y es lo que pasa, por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo dijera al revés, de menos 70 hasta 15. En realidad, esto también es una forma común que, que varios otros archivos o modelos también utilizan. Por lo general, en realidad, cuando colocan el tema de coordenadas, usualmente se comienza de latitud sur a latitud norte, de menos, pongamos menos 80 hasta 20. Así como hemos colocado justamente también el tema de esta página, usualmente hemos colocado de menos 120 hasta menos 20, por ejemplo.
Ok, de esa misma manera hemos empezado con la parte justamente que se encuentra más hacia el oeste o más al sur. En este caso, Python sí está corriendo justamente, está displayando de igual manera la figura, pese a que estamos cambiando el tema del orden de latitud. Estamos empezando en el hemisferio sur y estamos terminando en el hemisferio norte. Inicialmente habíamos colocado al revés, desde 15 a -70, y de igual también había graficado. Ojo que no siempre grafica cuando hacemos ese cambio en el orden. Hay veces en que ese cambio se influye y no va a graficar a a cierta figura en particular. Entonces, lo recomendable es que ¿Ya? se fijen justamente cuál es el orden de los datos. En estos datos, la latitud empieza en el hemisferio norte y termina en el hemisferio sur. Por lo tanto, ese va a ser el orden que nosotros le coloquemos acá. Y es por eso que justamente eso es lo que he colocado. Hemos empezado en el hemisferio norte y estamos culminando en el hemisferio sur. ¿Ok? Luego es el tema del espaciamiento del viento. ¿Qué tantas barbas quiero que coloque justamente que se grafiquen en esta figura? Y es lo que decía, si por ejemplo esto que lo cambia a 1, significa que quiero más cantidad de barbas. Por ejemplo, ¿ven la cantidad de barbas que aparece ahora? Pues, comparado, por ejemplo, si le coloco 10, yo ahora tengo ya una menor cantidad de barbas justamente en el mapa. Entonces, eso ciertamente es lo que define cuántas barbas quiero que me grafique cada cuánto intervalo, básicamente. Y eso es lo que ustedes tienen que un poco ver cuál es la mejor opción para que se entienda la figura, capaz cuando quieran representar un sistema de vaguada, dorsal, una circulación ciclónica o anticiclónica, o una dana, capaz justamente probando con esos valores es donde se puede determinar de mejor manera los sistemas. Entonces, estos ya depende mucho del tamaño que ustedes tengan del área que estén graficando y de lo que quieran mostrar en realidad también. Entonces, eso por ahí ustedes ya pueden cambiarlo. Y luego simplemente es cómo se displaya estas barbas de acá. Básicamente le colocamos el tema de las longitudes, latitudes, el viento. Estamos graficando el viento, tanto la componente zonal como la componente meridional. Y bueno, esto es simplemente el color que estamos colocando. Podemos cambiar el color tranquilamente. Por ejemplo, ya cambiamos el color, por ejemplo, de las barbas. Y bueno, podemos hacer muchos más cambios ciertamente. Poner el mayor grosor a las barbas, el color de igual manera, el tamaño justamente de estas partidas de acá, que les decía que es el tema del viento. Y bueno, otras consideraciones que también podrían colocarse, pero en realidad pueden dejarlo tranquilamente por defecto, que es el color negro, que es donde se suele presentar de la forma mucho más frecuente. ¿Ok? Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Esas barbas, cuál es el significado cuando solamente tienen una línea al costado y cuando tienen tres o cuatro? Ah, ya, ok. A ver. Por ejemplo, primero tienen que ver justamente el tema de la dirección. Donde esté justamente indicando, donde se vean estas componentes, estas barbitas, esto de acá te indica el tema de la velocidad. Esto indica el tema de velocidad, esto el tema de la velocidad, esto el tema de velocidad. Aún no sabemos cuánto vale, ¿ok? Pero eso te indica el tema de la velocidad. Entonces,
Lo opuesto a eso, donde no hay ninguna barba, es justamente lo que te indica hacia dónde está el viento dirigiéndose. Es decir, por ejemplo, esta componente de acá nos dice que el viento está yendo, o hay dos formas de verlo, desde dónde viene o hacia dónde va. Hacia dónde va, por ejemplo, está yendo en esta dirección. Es decir, está yendo hacia el sureste. Este es el sur y está yendo hacia la parte este. O otra forma de interpretarlo es desde dónde viene. Desde dónde viene vamos a ver de esta parte de acá y está viniendo viene desde la parte norte y de la parte oeste. Va hacia el sureste o viene desde el noroeste. ¿Ok? Entonces, eso nos indica, por un lado, el tema de la dirección. Ahora, el tema de la velocidad. Por lo general, justamente, cada una de estas barbas, digamos, las grandes, te indican 10 metros por segundo. O en este caso, nos indican 10 metros por segundo porque la unidad justamente de este mapa del viento es en metros por segundo. Hay otras unidades, pues, los mapas más comunes en realidad que suelen verse en los modelos, suelen también presentarse con el tema de nudos. Entonces, es simplemente una conversión que se tiene que realizar. Pero en este caso, como es metros por segundo, estas barbas mayores son 10 metros por segundo. Las barbas pequeñas, que van justamente a la mitad, son 5 metros por segundo. Y aquellas que tienen esta orientación, como que no son rectas, sino tienen un ángulo determinado, es justamente la mitad, digamos, de 5 metros por segundo. Digamos, 3 metros por segundo, básicamente. Y bueno, si es que no tiene nada, como está acá, es básicamente viento en calma, ¿no? Es un viento bastante débil en realidad. O como está acá también. Es un poquito el tema de la interpretación de las barbas de viento. ¿Ok? Entonces, Listo. Gracias, profe. y esto simplemente se debe graficar el tema de las líneas de costa. Y bueno, este es el color, bueno, dentro del Python, bueno, del Matplotlib en realidad, hay este color, pero también le pueden cambiar tranquilamente el color. Eso no hay ningún problema. Ustedes también pueden jugar con los colores en este caso. Pueden aumentar también el grosor que tiene estas líneas de costa. Pueden cambiar el color. Pueden cambiar, no que no sea línea continua, sino otro tipo de línea punteada, línea en puntos. Hay muchas formas de poder graficarlo, de poder mejorar el tema de gráficos. Simplemente es consideraciones básicas que se están tomando en cuenta para esta figura. ¿Ok? Profe, una consulta. Esas barbas, por ejemplo, puede señalar cualquiera ahí, serían, por ejemplo, cada una vale 10, serían 20, 25, así serían contando y podría hallar la corriente en chorro, por ejemplo. Exacto. Es justamente la idea de todo eso también. Y según la dirección a dónde va, ¿cierto? Exacto. Entonces, por ejemplo, esta barba de acá significa que tiene 40 metros por segundo. Y se está dirigiendo, digamos, bueno, es hacia el este, digamos. Aproximadamente, ¿no? Hay cierta desviación, pero en general hacia el este. Ok, es aproximadamente 77 nudos, ¿no? En nudos, ¿verdad? Sí, su Sí, conversión. Entonces, en ese aparcado ahí habría una corriente en chorro. exacto. Ok, perfecto. Exacto. Sí, esa es justamente la idea. Ah, y perdón, y cuando tengan esto de acá, esto significa que son ya 50 metros por segundo, esta bandera. Profesor, y una pregunta.
Con esas barbas se puede también diferenciar las zonas de las divergencias y convergencias. Se puede, sí, pero lo que en este caso estamos haciendo la zona de divergencia y convergencia es de manera con código. ¿A qué me refiero que se puede, no se puede? Por ejemplo, vamos a ver. Y no siempre también está graficando de la mejor manera también. A ver, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Le decía que, bueno, ciertamente depende mucho de dónde estemos analizando. Y en este caso, por ejemplo, el nivel que estamos viendo es en niveles altos. Es 250 hectopascales. En este nivel, ¿qué es lo que pasa? Si que, por ejemplo, vemos acá que este viento tiene 50 metros por segundo y luego está bajando a 45, a 40, a 35 y luego a 25 metros por segundo, en toda esta región de acá, visualmente, o sea, analizando simplemente estas barbas, nos indicaría que hay una región de convergencia. Básicamente lo que pasa en esta región es, como vemos que hay una reducción del viento, está debilitándose el viento, eso significa que hay una componente que está dirigiéndose hacia la superficie. Como estos en niveles altos, estamos digamos, en el techo. No puede subir. El viento no puede subir. Porque ahí tenemos la tropopausa, ciertamente. Entonces, como no puede subir y está debilitándose el viento, implica que hay una componente que está yendo justamente hacia la superficie. Entonces, en esta región, visualmente podríamos decir que existe una región de convergencia, una región convergente. Pero es una de las maneras que la que estamos analizando, al menos para estas figuras, ¿ok? Sí podemos interpretarlo de esa manera, pero lo que estamos no viendo sea visual, porque podemos detectar ciertamente en varias regiones donde hay una región de convergencia o una región de divergencia, pero lo que estamos haciendo es con código. ¿Cómo el programa detecta dónde están estas regiones divergentes y convergentes? Eso sería convergencia a niveles superiores Ajá, que exacto. van hacia la superficie. Exacto. Así es. Entonces, lo otro es ya netamente el tema del cálculo de misma divergencia y convergencia. Ven que la figura, bueno, el script es básicamente lo mismo. Y lo único que está variando en este caso es esta parte de acá. Todo lo demás es lo mismo. No hay ningún cambio. Lo único que está variando es esta parte de acá. Esto es lo único que se ha aumentado, ciertamente, para que ahora aparezcan estos contornos en colores rojo y azules, justamente en respuesta a esto de acá. ¿Qué es lo que dice? Bueno, ciertamente hay que darle unas condiciones específicas para que pueda graficar. Y lo primero que requiere es el tema de longitud. Luego le damos la latitud. Y luego le damos la variable. Ok. Y la variable es algo que también hemos definido acá. Eso es lo otro que hemos aumentado también dentro de este script. La divergencia. Y como ven, cómo se calcula ciertamente la divergencia es simplemente en este comando. Este comando hace todo. Le damos este comando y lo único que nos pide este comando es: quiero que me des el viento zonal y el viento meridional. Y si le damos esto correctamente, ya tenemos la variable de divergencia calculada. Ya está, ciertamente acá. Y de esta manera ya luego lo puedo graficar. Simplemente lo estoy multiplicando por 10 a la 5 porque el término de divergencia por lo general es bastante pequeño, del orden de 10 a la menos 5. Entonces, para que se vean números enteros,
lo colocamos, lo multiplicamos ciertamente para 10 a la 5. ¿Ok? Esto es el rango que estamos graficando. Esto de, por ejemplo, de menos 8 hasta 8. Si es que no tiene hasta 8, lo va a graficar hasta donde tenga ciertamente, en este caso, la figura, el área que estamos graficando. Y me está graficando cada un intervalo en la escala de 1. 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4 y así. Y esto es simplemente el color que estamos graficando. Como les decía, Matplotlib tiene una gran variedad también de paletas de colores a las que ustedes también pueden crear sus propias paletas, pero en este caso simplemente vamos a utilizar lo que ya está definido, y cuando tengamos ciertamente valores opuestos, consideraciones opuestas, esta paleta es, bueno, este grupo de paletas es algo que va a ser bastante útil, porque nos grafica ciertamente dónde está el cero. La respuesta justamente a ese cero es en lo que podemos enmarcar las regiones de divergencia y de convergencia. Ok, entonces podemos cambiar inclusive esta parte de acá, porque vamos a colocarle menos 4 a 4 solamente. Y ahora me va a mostrar justamente esas áreas de acá. Entonces, simplemente esto pueden variar para hacer notar mejor dónde se estén mostrando las consideraciones, pero ciertamente algo que también he notado también en otro grupo, que ya calculado el tema de la divergencia, es que ciertamente hay limitaciones, que ya propios son netamente del modelo. Por ejemplo, les decía, lo más probable es que en estas regiones de acá, les decía, por ejemplo, en esta región de acá, de 50 pasaba a 45, y luego así hasta 20 inclusive acá, que toda esta región debería haber una región de convergencia. Pero vean que el modelo está mostrando inclusive una región divergente. Entonces, eso ciertamente es una limitación propia del modelo. Capaz es un tema de resolución, que la resolución del modelo es muy baja, y eso no muestra de la mejor manera los sistemas. Va a ser eso un tema limitante, u otra consideración netamente, pero lo que quiero ciertamente es que muestren cuál es esas áreas más intensas de divergencia y de convergencia netamente del mapa. ¿Ok? Si es que se muestran o no se muestran conforme a la teoría. Esa es un poquito la idea. Enfóquense no en lo más intenso que vean del mapa, y en base a eso, bueno, lo más intenso y lo que ciertamente le está afectando a su evento en particular. Si sea, por ejemplo, una región por ejemplo, un tema de friaje, ¿qué esperaría, por ejemplo, que capaz en niveles bajos, es decir, en 925 hectopascales, o superficie, o básicamente en esos niveles, tengamos una región de convergencia, puesto que si es que es un frente, es un friaje, ciertamente es un encuentro de masas de aire, esta convergencia de masas de aire. Entonces debería esperar en teoría de que exista una convergencia sobre esa región, pero capaz no sea el caso. Y es lo que quiero ciertamente que estén analizando también ustedes. Si es, por ejemplo, un tema de lluvia en la parte de la sierra, esperaría que en niveles altos, es decir, en 200, en 300 o 250 hectopascales, hay una región fuerte de divergencia, porque la divergencia en niveles altos favorece el tema de las lluvias. Entonces, eso tengan en cuenta, que sobre todo enfóquese en la región mucho más cercana a su área de estudio, que es lo que podría estar influenciando por esa manera. ¿Ok? Es lo que quiero un poquito que más discutan de esta figura de acá. Profe, una consulta. La intensidad del color rojo es para cuando diverge.
Para ambas. Mientras más rojo sea en este caso, veas la tonalidad, es más intenso. O sea, sea divergente o convergente. En caso de la convergencia, son valores negativos. A la Es el color convergencia en azul. este caso son los azules, exacto. Mientras Ok, más oscuro sea, es más intenso. ok, perfecto, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta con respecto a esta parte? Bien. Entonces, ahora sí, consultas generales, frente al trabajo final general. ¿Algunas dudas que por ahí aún tengan? Sí, profesor, sobre la corriente en chorro, hacemos esta misma gráfica para ello y identificamos con los metros por segundo o tenemos que sacar otro tipo de mapa en la web. O sea, ¿Cuál es puede el ser último punto? ciertamente, puede ser ambas maneras en realidad, pero lo que simplemente esperaría es que utilicen la web para no complicarse. Es decir, voy a la web, por ejemplo, quiero el tema de corriente en chorro, lo que simplemente voy a seleccionar es el tema del vector viento, el nivel, tal cual. Bueno, vamos a cambiar el área para que no se vea tan grande. Y esto, por ejemplo, ya nos muestra la velocidad del viento. Acá, por ejemplo, estos no son barbas, estos son simplemente vectores. Y los vectores, como ven, no te muestran cuál es la intensidad del viento, solo te muestra hacia dónde está la dirección, hacia dónde va el viento, hacia dónde va o de dónde viene. Lo que te muestra ciertamente cuál es la intensidad del viento son estos colores de acá. Entonces, estos colores te indican el tema de cuál es la intensidad, ciertamente. Entonces, acá tenemos la escala de colores, por ejemplo, en metros por segundo. Y en este caso lo que tendrían que hacer es definir, ok, simplemente es una conversión de lo que hemos visto en teoría, que es, digamos, 70 nudos, a cuánto equivale eso en metros por segundo. Y eso ciertamente sería el área de influencia de la corriente en chorro. Es más que todo señalar en esta parte de acá. La pregunta es, ¿qué tan cerca es esa corriente en chorro del país? ¿Puede influir el evento que estamos analizando? Entonces, por ahí va un poquito más el tema de las preguntas. Pero yo diría que simplemente pueden utilizar esta figura y pueden limitar justamente su corriente en chorro en base a esta figura. Tienes, Profe, el sí, ejemplo que dijo de 70 nudos es más o menos 36 metros por segundo. ¿Ahí dónde ubicaría esos 36 metros por claro, segundo? ese es un poquito limitante porque no tenemos exactamente, pero puedes tomar simplemente 35, ¿no? Como un aproximado. Ya, 35 es donde ubico la intensidad de el verde, o sea, ese color verde. Exacto. Ubicas ese color verde, que básicamente diríamos que sea este de acá, Y ahí probablemente. es donde se presenta la corriente en chorro. Y eso sería el área de la corriente en chorro, exactamente. Ok, perfecto. Pero mientras va avanzando ese color de intensidad, esa corriente en chorro sería mucho mayor, o sea, seguiría siendo corriente en chorro. Claro, o sea, como que la corriente en chorro se define lo mínimo, el umbral mínimo, digamos, sería 35 metros por segundo, bajo esa referencia. Ojo que estamos utilizando la referencia usada en clase. De acuerdo un poquito
la referencia que se pueda tomar. Hay otras corrientes en chorro que se definen inclusive con mayores velocidades. Pero usemos la que hemos colocado en clase, ¿ok? Y en base a eso estamos definiendo. Ok, Ahora, perfecto. dentro de la corriente en chorro, recuerda que también había zonas de donde los vientos eran mucho más fuertes, como los núcleos de la corriente en chorro. Esos núcleos eran lo que se denominaba como jet streak. Entonces, probablemente este núcleo de acá, por ejemplo, sea un jet streak. Eso de acá, por ejemplo. Entonces, y si recuerda un poquito también el examen parcial, justamente esas áreas de divergencia y convergencia que tenían que definir asociado a jet streak es donde suelen presentarse sobre estas regiones de acá. Por ejemplo, este jet streak implicaría que acá hay una región fuerte de divergencia, acá de convergencia, acá de divergencia, acá de convergencia. Claro, y la pregunta sería si es que esto se encuentra cerca del país, ¿no? Ahí es donde habría que analizarlo en mayor detalle. Profe, ¿tendrá algo que ver el state boundary? Ah, o sea, si retrocede ahí debería decir yes en vez de no. A ver, ¿Cuál no te llegó a entender bien? si retrocede la página, o sea, una página anterior o esta, ¿Ya? abajo donde dice state, de arriba de custom, Ah, eso, no, ahí sí, debería estar en yes. los límites. Sí, quiero que grafique los límites de los países, de los estados. Ah, ok, ok, entiendo. Ajá, simplemente que grafique la parte interna de los países. Ok, perfecto, gracias. ¿Ok? Tengo una pregunta, déjame escuchar. Profesor, una pregunta sobre las áreas de convergencia y divergencia, porque para la exposición me imagino que para el tema de convergencia y divergencia enfatizamos en lo que nos salga en el mapa e indicamos las zonas, bueno, en el caso de las áreas azules y rojas, ¿no? Que son divergencia y convergencia. Exacto, no te tienes que señalar todo ciertamente, porque hay muchas áreas ahí. Lo importante es, uno, primero entender si es que hay una región de divergencia, convergencia importante cerca al país y sobre todo cerca de la región que estamos analizando. Ya sea en Puerto Maldonado, ya sea en Oroya, ya sea en Cayoma, en Arequipa. Entonces, si es que hay una región fuerte, ya sea divergencia y convergencia, sí considérenlo y eso es lo que van a enfatizar sobre todo en su descripción, en su análisis. ¿Ok? Ok, profesor. Si es que no hay, Y si, por ejemplo, vamos a identificar otros, a ver, otros sistemas como anticiclones y ciclones, pero con el mismo mapa, en el mismo mapa podríamos identificarlo, a pesar de que, bueno, son con barbas, ¿no? O ya sería con otros mapas. podrían tranquilamente usar, ok, si es que puede usar este mapa, no hay ningún problema. Lo único detalle es que se vea bien, que no se vea que haya mucha información entre el mapa, para que se entienda sobre todo. Si se entiende, adelante, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Y lo único otro también es, esta región de divergencia y convergencia solamente es para el día D. Cuando ustedes tengan que señalar para las regiones de dorsales, de vaguadas, anticiclones y ciclones, eso es para al menos son 5 días. Bueno, otros 4 días adicionales. Entonces, a menos que vayas a hacer la región de divergencia y convergencia por los otros 4 días, al menos para que todo esté uniforme, diría que normal. Pero si es que no, simplemente mejor dejaría esta figura sola, netamente divergencia y convergencia. Y las otras figuras que estamos extrayendo de acá son las que utilizarías para el tema de llegar a los mismos patrones, ¿no? De vaguadas, dorsales y esos sistemas. Ok, está bien, profesor. Okay.
Hola, Ángel, no sé si podrías explicar por ahí un poquito. Primero, ¿qué datos extraños son los que habías encontrado? Un poco para recordar también esa parte. Ya, profesor. Sí, respecto a unos datos sobre el clima que nosotros en nuestro grupo habíamos mandado, que habíamos tomado la data de como tal del tsunami y bueno, usted nos había dejado una data diferente en el Moodle Ujú. y cuando estábamos nosotros enviando como tal el trabajo, usted nos dijo que no correspondía, ¿no? Y cuando ya nos mandó como tal la data corregida, ya yo lo puse en el script que nos había indicado que sí estaba bien y qué tipo de clima si no salía como debía ser, ¿no? Que era en la Oroya. Y como ya corrí el script con los datos corregidos y no me dio ningún problema, quería preguntar si, o sea, ya estaría bien esa parte o tendría que corregir o volver a revisar alguna parte extra ahí. Ok, o sea, diría que en el caso de tipo de clima, probablemente sea el mismo, pese a que hay algunas pequeñas diferencias dentro de los datos, pero no sé si al menos eso podría afectar el tema de normales, por ejemplo, las normales climáticas que se están calculando en los otros pasos también. O sea, lo que sí tienen que hacer es actualizar el tema pues solamente es cambiar la lectura de los datos, simplemente leer los otros datos. El escriba va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es al momento de leer al inicio. En la parte inicial, en vez de leer un archivo, van a leer otro archivo simplemente. Pues, solamente cambia el nombre del archivo que están leyendo al inicio y todo lo demás va a ser lo mismo. Eso no es ningún problema. Pero sí, lo que no tendrían que hacer es, para un paso, usar unos datos, lo que ustedes han descargado de la página web, y para otro paso, usar otros datos que yo les he proporcionado. Entonces, eso sí no podrían hacer. ¿Ok? Lo que sí les recomendaría es que todo lo uniformicen con los datos que les he proporcionado y por lo demás todo sin ningún problema. Está bien, profesor, gracias. Profesor, una pregunta, entonces, sería en total, lo que está explicando ahora el código y todos estos mapas de las bardas, solamente para la parte del perdón, del 2.7 donde indican calcular área de divergencia y convergencia, ¿correcto? Sí, exacto. Y solamente entonces en total serían tres mapas, ¿no? De cada presión, De cada nivel, exacto. de cada nivel, ¿no? Y cuando Exacto. descargamos vamos a descargar dos, o sea, el zonal meridional por cada nivel y ahí ya en el propio código va a darnos un resultado final y va a ser un mapa por cada nivel. Sería solamente tres mapas de explicarlo, ¿correcto? Exacto, sí, así es, tal cual. Ah, ya, listo, gracias, profesor. Luego los otros mapas sí se puede hacer normal con la página, ¿no? Sí, no, pero otros mapas no se complican, solamente diría que utilicen la página y con eso señalen todo tranquilamente. Ok, profesor, gracias. Profesor, una consulta sobre de dónde sacar el archivo de meridional y zonal. Ya lo tengo mapeado, pero creo que se me escapó la parte donde explicó el SLP. ¿De dónde lo sacó? Bueno, el SLP es el tema de la presión, yo solamente le he dado el nombre de SLP en inglés, simplemente. Pero eso, al menos para el trabajo final, no estamos utilizando. No, o sea, puso en la opción puso presión a nivel del mar y superficie y eso lo descargó. Sí, sí, es que es esa parte de la que vimos en la clase pasada, en esta parte de acá. Pero más que todo para mostrarles un poco cómo es qué características hay adicionales que podamos cambiar dentro del mapa, ¿no? Pero ustedes lo que sí o sí necesitan es el tema de viento zonal y viento meridional. En base a estos dos archivos es que ustedes van a poder calcular el tema de divergencia y la convergencia. La presión Ok, no es necesario no es necesario que lo descarguen al menos. perfecto, gracias. Ujú.
consultas. Una consulta que, bueno, que me han hecho al menos 2, 3 grupos es el tema de las normales, bueno, el tema de anomalías, pero con respecto a la precipitación. ¿Ok? Voy a compartir rápidamente el archivo. Por ejemplo, en el caso de temperaturas es bastante sencillo en realidad. Puesto que es lo que pasa, básicamente nosotros hacemos, por ejemplo, elegimos todo lo que es de enero, digamos, este es todo de enero del 2017. Y por el tema de temperatura máxima, por ejemplo, acá calculamos el promedio de todos los días de enero de 2017. Ese es el promedio. Luego vamos a calcular igualmente el promedio de todos los días del mes de febrero. Y así para los 8 años o 7 años que tengamos de información. Y luego que hacemos el promedio de todos los meses de enero. Y ese promedio de todos los meses de enero es la climatología que tengamos de enero para la temperatura máxima. En el caso de la temperatura mínima es básicamente lo mismo. Este es el promedio de todos estos días, los 31 días de enero. Hacemos de igual manera el promedio de todos los días de febrero, todos los días de marzo y así para los 8 años. Y luego de igual manera hacemos el promedio de todos los meses de enero que tengamos. Y ese promedio es básicamente el promedio, la normal climática justamente para la temperatura mínima. Pero, ¿qué es lo que pasa con la precipitación? En el caso de la precipitación, primero hacemos la suma de todos los días. Entonces, en este caso, en el caso de la precipitación, primero hacemos la suma. Sumamos igualmente todos los días de, por ejemplo, de febrero, que en este caso sí es un mes más lluvioso, al menos ha sido 69.5, según esto, por ejemplo. Y así hacemos la suma para todos los meses. Y al final, de igual manera, calculamos el promedio de todos los meses de enero y esa es la normal climática de precipitación justamente para el mes de enero. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando calculamos en términos de anomalías? Cuando hacemos anomalías, imaginemos por ejemplo que nuestro día D ha sido el 26 de enero. Simplemente un ejemplo. La anomalía para este día de acá vendría a ser este valor restado la normal. Eso sería la anomalía. En el caso de la temperatura mínima, sería básicamente lo mismo, este valor menos este valor. Y en el caso de la precipitación, sería este valor con respecto a este valor. Pero, ¿cuál es justamente el problema con la precipitación? Es que este valor inicial es un acumulado de todos los días del mes. Como es justamente una variable acumulativa,
no se podría justamente calcular, o al menos no es la mejor manera de hacer el cálculo de anomalías eh, de esta manera. Pero ciertamente para el objetivo ciertamente de este curso, tomámoslo en cuenta de esta manera. ¿Ok? Porque ciertamente nosotros, por ejemplo, podríamos calcular anomalías de todo el mes de enero. Simplemente hago el acá y de resto. Por ejemplo, esta es la anomalía de al menos de estos 29 primeros días. Y claro, luego lo podríamos esto graficar tranquilamente y ver cuál ha sido la evolución de la anomalía durante estos días de enero. Entonces, esto podrían hacerlo tanto para la temperatura mínima como para la temperatura máxima. Va a ser básicamente lo mismo. Por acá. Por lo que, de esta manera. Este es, por ejemplo, para el caso de la temperatura mínima, cómo varía para el mes de enero de 2017 el tema de anomalías. Pero ciertamente para el caso de precipitación, ¿qué es lo que pasaría? Que bueno, que básicamente vamos a tener este patrón. Solamente los días donde ha habido lluvias o sido lluviosos, va a haber ciertamente una anomalía positiva. Los demás, todo va a ser ciertamente negativo. O puede haber que ha sido, por ejemplo, solamente ha habido un día particular que ha sido, este día de acá, un 1.7, pero que no supera el acumulado mensual. Como no supera el acumulado mensual, no llega a ser positivo. Entonces, esta figura no es tan útil para analizarlo, ciertamente, eso no es útil, así que no es conveniente que ustedes grafiquen toda una serie temporal en el caso de la precipitación, en el caso de anomalías, pero sí para el caso de temperatura máxima, temperatura mínima. ¿Ok? Entonces, a nivel de precipitación, solo lo calculan de manera puntual para ese día en particular. ¿Alguna otra consulta por ahí? Sí, profesor, respecto a los tipos, el tipo de clima, ¿cómo era la parte de calcular el tipo de clima presente en la estación según la clasificación de Köppen? Para que más o menos me quede claro esa parte, nada más que no lo recuerdo muy bien. A ver. Vamos a... Que en el PDF del trabajo final nos pide comparar la climatología mensual calculada. Eso es compararlo lo que ustedes están calculando con respecto a las normales de la página web de Cenami. Sí, exacto. Esa parte que no terminé de comprenderla de todo. Ok. Eh, a ver. Ustedes, cual- de la primera pregunta, ustedes van a calcular el tema de normales. Entonces, a ver, vamos a compartir un ratito.
Por ejemplo, miren, esta es la página web que les he dado, justamente de Cenami, donde ya han calculado el tema de normales, de medias, para varias estaciones a nivel nacional. Lo que ustedes tienen que hacer es justamente buscar la estación que ustedes están utilizando. Por ejemplo, digamos, una estación por Arequipa, digamos ir acá. Por ejemplo, digamos, esta es la estación de Cayoma. Y acá ven cuáles son las medias climáticas para esta estación. Las normales, podemos por ahora decirlo simplemente. Tenemos para la temperatura máxima, esta figura de acá. Para la temperatura mínima, que es esta línea de acá. Y las barras son para el caso de la precipitación. ¿Ok? Básicamente lo que ustedes tienen que hacer es, de acuerdo a sus resultados que obtengan en el punto 1, en el 2, este es el 1.1, del punto 1.1 van a obtener una figura similar a esta. El resultado del 1.1 es algo similar a este. Capaz lo grafiquen todo junto, o si quieren lo grafiquen por separado, esto es indiferente, no hay ningún problema. Pero este es básicamente el resultado del 1.1. La normal climática es básicamente estas condiciones medias. Son 12 datos que tienes que obtener para cada mes. Un dato por mes y por cada variable. Entonces, lo que ustedes obtienen en el 1.1 van a compararlo ciertamente con estos valores de acá, con los que obtengan acá. Pero ¿cuál es la diferencia principal? Por ejemplo, que ustedes en el 1.1 están trabajando con información que está inmediatamente en la página web, que son 7 o 8 años de información que está en información pública. Esta información de acá, por ejemplo, lo han calculado con mayor cantidad de años. Entonces, lo que quiero que vean un poco es si existe una diferencia importante entre lo que ustedes están calculando con respecto a estos valores calculados acá. Es un poco la idea principal. Entonces, esta comparación, por ejemplo, podrían hacer, ustedes teniendo un resultado, por ejemplo, tienen el resultado de temperatura máxima para una serie, para los 7 8 años que tengan información, y esa normal climática que ustedes han calculado, lo comparan con esta serie de acá. Las dos series a la vez, para que vean si existe similitud en su comportamiento, por ejemplo. Y eso podría ser para cada variable. Es un poquito básicamente la idea. ¿Se puede entender o por ahí? A ver, profesor, de lo que entiendo es que de lo que nos sale en la estación, en esta página de Cenami, vamos a compararlo con otros cálculos que nosotros vamos a hacer. Algo así es lo que estoy entendiendo. Sí, exacto. Del primer punto, del 1.1, su resultado del 1.1 es básicamente calcular el tema de normales, medias. Bueno, con la información justamente que ustedes tengan, que son 7 o 8 de información, simplemente van a comparar el tema de estas variables de acá. Para las tres variables, ojo, eso sí. Voy a abrir el tema del trabajo. Un ratito.
Mira, del primer punto es justamente calcular la climatología anual y mensual de la temperatura máxima, mínima y precipitación total diaria. Cuando nos referimos a la climatología mensual, es básicamente esta figura de acá. ¿Ok? ¿Cuáles son esas condiciones normales que suelen presentarse para la estación que se le ha asignado? Lo que tiene que obtener de justamente de la climatología mensual son 12 datos para cada variable. Ese resultado de la climatología mensual. ¿Ok? Entonces, esos 12 datos que ustedes están calculando, luego lo van a comparar con estas de acá, con los valores que tienen acá. Y ahí van a ver si existe diferencia entre ambas series o no. Entonces, recuerden, a ver, vamos a ver el collab. Voy a mostrar el script. Por ejemplo, el tema de promedios o de climatología, ojo, recuerden esto, ¿sí? El tema de la climatología se calcula en el segundo script que dice tipo de clima. En el script que indica tipo de clima, ahí donde hemos visto ciertamente cuáles son esos promedios climáticos. Y eso es básicamente eso acá, el punto 5. ¿Ok? Básicamente, por ejemplo, acá calcula la temperatura promedio para cada mes, para los 7, 8 años que tengamos de información. Está acá. Y luego, como les decía, lo que hemos hecho en el Excel, de la misma manera. Escojo todos los meses de enero de todos los años y, y eso realizo el promedio de todos esos meses de enero. Y ese paso se viene de acá, esta parte de acá, el 5.1. Y eso es básicamente la climatología, en este caso, para la temperatura promedio. Ojo que nosotros, al menos para el trabajo final, no estoy solicitando para la temperatura promedio. Estoy solicitando para la máxima, para la temperatura máxima y para la temperatura mínima. O sea, básicamente, acá deberían colocar no ciertamente los promedios, sino los promedios básicamente de la temperatura máxima. Pero es básicamente la misma idea. Entonces, esas climatología se basa básicamente en este paso de acá, el 5.1. Y como ven acá, son 12 datos que van a obtener ciertamente para cada variable. Este fue la precipitación y este fue la temperatura, por ejemplo. Entonces, al final esos 12 datos, como les digo, van a comparar con lo que está en la página web y van a ver si son similares o si existe una gran diferencia entre ambas series. Ok, profesor, comprendido ahora sí. Gracias. Ok. Otra consulta por ahí.
Ok, si es que no, entonces culminamos por el día de hoy ya las clases. Bueno, un tanto clase, más un repaso. Sí, Ángel, adelante. Profesor, una consulta respecto a, bueno, como ya vimos que estamos acabando el curso como tal, y quería consultarle si se podía todavía mandar consultas a su correo o ya no hay una fecha límite para consultar. No, no, mientras, bueno, ahora al menos por ahí trato de darle tiempo en las noches y contestarles. Ciertamente hay unos días que no estoy no tengo a la mano por otros motivos, ciertamente, pero trato de contestar ciertamente y manden las consultas en cuanto puedan. Ciertamente no esperen tampoco el último día, eso sí. No esperen el domingo o el sábado, pero si es que tienen consultas esos días, mándenlas sin ningún problema. Listo, profesor, gracias. Ok, chicos, entonces ya nos estamos viendo el lunes para la presentación final. Si es que no existe otra consulta, listo. Entonces, gracias chicos y nos vemos el lunes por ahí en clases. ¿Clases? Ah, ¿cuánto es de...? Hasta luego, profesor. Listo, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego, profesor. Gracias.